Bienvenidos Mundo Curiosos a un nuevo vídeo. Curiosidades absolutamente geniales que no sabías sobre El Señor de los Anillos. Una batalla que nunca sucedió. Siempre nos hemos preguntado qué hubiera pasado si Gandalf y Sauron se enfrentaban, ¿quién ganaría? Que esta es una de las curiosidades inéditas del Señor de los Anillos. Mientras estaba vivo, Tolkien dio una respuesta. En una de estas cartas describió la lucha potencial de Gandalf empuñando el anillo contra Sauron. Tolkien dijo que la pelea sería complicada. Sauron seguiría siendo el verdadero dueño del anillo, lo que podría ayudarle a ganar la batalla. Pero al mismo tiempo, Gandalf tendría mayor fuerza porque Sauron podría no estar en su mejor momento, después de pasar milenios corruptos dominando a otras personas. Curiosamente, Tolkien pensó que las cosas serían peores para la Tierra Media si Gandalf ganase. Se convertiría en autosuficiente y determinado a hacer el mundo mejor, aunque fuera por la fuerza. El creador del anillo. Otro de los datos curiosos del Señor de los Anillos es el anillo. El diseño fue encargado a un prestigioso joyero neozelandés que murió antes de ver su obra en la gran pantalla. Para decidir cuál era el definitivo, Jens Hensen tuvo que realizar 12 diseños. Ahora bien, como eran varias las personas que debían ponerse el anillo, se realizaron 3, uno muy pequeño para los hobbits, otro mediano para los otros actores y un último a gran escala, de 20 centímetros de diámetro, para grabarlo en primeros planos. La actriz Liv Tyler, quien interpreta a la elfa Arwen, daba increíbles conciertos en la localidad neozelandesa de Wanaka cuando habían recesos en las grabaciones. Una de las curiosidades no precisamente del Señor de los Anillos, pero sí de la actriz es que es hija del vocalista de Aerosmith. De algún lado tenía que salir aquella voz tan potente. Una teoría. Numerosos fans de las películas han especulado sobre por qué los personajes no volaban simplemente en las águilas gigantes hasta Mordor y lanzaban el anillo en el Monte del Destino. Esto no es un agujero en la trama. Se explica en el libro, pero los cineastas no creían que habría habido necesidad de contarlo en la película porque sentían que era obvio, el ojo de Sauron hubiera sido un obstáculo importante. Bocas negras. Como los orcos tienen la sangre negra, era natural que el interior de la boca no debía ser de color rosa, sino negra también. Esta es una de las curiosidades más obvias del Señor de los Anillos. Para lograr esto, los actores orcos tenían que tomar un enjuague bucal a base de regaliz antes de cada una de sus escenas. El nombre de las películas en las películas. Una más de las curiosidades del Señor de los Anillos tiene que ver con esas cosas ocultas de las cuales no nos percatamos. En cada entrega de la trilogía, un personaje dice el título de la película. En la primera, durante la escena del consejo, Elrond se refiere a los 9 como la Comunidad del Anillo. En la segunda, es Saruman que dice las 2 torres. Y, finalmente, en la tercera película Gandalf le dice al administrador de Gondor que él no puede rechazar el retorno del rey. En realidad hay 3 formas de élfico comúnmente aprendidas por los aficionados, Quenya, el Visalto y Sindarin, las 3 basadas libremente en finlandés y gales, 2 idiomas que Tolkien estudió. Como otra de las curiosidades adicionales del Señor de los Anillos, debes saber que los idiomas pueden ser subdivididos en dialectos diferentes. Hay incluso diferentes formas de escritura élfica, una de las cuales puedes haber visto en el Anillo Único. El Señor de los Anillos se convirtió en la serie de películas con más nominaciones en la historia de la Academia con 30 nominaciones, superando tanto a la trilogía del Padrino, 28, y la franquicia de Star Wars, 21. 7 años totales de desarrollo para las 3 películas. Peter Jackson hizo un cameo en La Comunidad del Anillo. El director de la trilogía aparece en todas las películas haciendo un cameo. En la primera entrega aparece en el exterior de El Pony Pisador comiendo una zanahoria bajo la lluvia, iba a estar fumando en pipa, pero se le revolvió el estómago con el tabaco y se cambió. En la segunda, es un soldado de Rohan tirando una lanza a los orcos en la batalla del abismo de Helm. Y en la tercera, es uno de los corsarios que llegan al final y recibe una flecha por parte de Legolas.
Además, Peter Jackson documentó toda la producción de las películas con escenas tomadas tras las cámaras, las cuales colgaba en su canal de YouTube. Incluso grabó con Orlando Bloom, Legolas, una versión de la canción Mehmet Akil de Hobbits to Isengard, famosa frase de su personaje al final de Las Dos Torres. Los sonidos de los orcos son 10.000 personas en un partido de rugby. Peter Jackson se desplazó con los técnicos de sonido a un partido de rugby en Nueva Zelanda para grabar los gritos de 10.000 espectadores que había en ese momento. El director quería esos ruidos específicamente para sonorizar a los ejércitos de los orcos de Mordor. El golpe que se da Ian McKellen, Gandalf, contra una de las vigas del techo de la casa de Bilbo al entrar no estaba en el guión, pero Peter Jackson decidió dejarlo por el trabajo de improvisación del actor, quien no cortó la escena y siguió rodando como si nada hubiera ocurrido. Se usaron 2.827 efectos especiales para realizar la trilogía de El Señor de los Anillos. ¿Cómo lo oyes? Los ejércitos tan espectaculares de las películas no se consiguieron solos. En La Comunidad del Anillo se usaron 540 efectos especiales generados por ordenador, en Las Dos Torres, 799, y en El Retorno del Rey, 1488. El Señor de los Anillos podría no haber visto la luz. Tolkien, en reiteradas oportunidades, se sintió tentado a no concluir la obra, pues sus obligaciones laborales, como catedrático en Oxford, lo limitaban hasta cierto punto en el desarrollo de la misma. Afortunadamente logró completarla y con esto se catapultó como importante escritor de la época y más allá de esto ha trascendido hasta la actualidad. La obra se divide en 3 volúmenes, el primero, titulado La Comunidad del Anillo, fue publicado en julio de 1954 en Inglaterra y en octubre del mismo año en los Estados Unidos. El segundo volumen, titulado Las Dos Torres, se publicó en noviembre de 1954 en Inglaterra y en abril de 1955 en los Estados Unidos. El Retorno del Rey, el último de los volúmenes, salió a la luz en octubre de 1955 en Inglaterra y en enero de 1956 en los Estados Unidos. ¿Por qué no vemos a Sauron en su forma corpórea al final de El Retorno del Rey? Pues sencillamente porque Peter Jackson, Viggo Mortensen y el resto del equipo decidieron cambiar la escena. En el lugar de Sauron se decidió incluir un troll generado por CGI, que es el que lucha directamente contra Aragorn en esta secuencia. Realmente no hubo tanta diferencia de altura, pues el Señor Oscuro tenía un tamaño considerable. Hubiera sido la segunda vez que veíamos a Sauron en su forma corpórea. Su primera aparición se remonta al comienzo de la Comunidad del Anillo, cuando Isildur se enfrenta al Señor Oscuro y lo derrota, arrebatándole el anillo único. ¿Por qué se eliminó a Sauron de la escena? Hay 2 motivos que lo explican, y ciertamente tiene mucha lógica que decidieran retirar al villano principal de la batalla por la Tierra Media. Para empezar, dado que dicha batalla es una distracción, Viggo Mortensen, que interpreta a Aragorn, opinaba que incluir a Sauron era sinónimo de restar protagonismo al viaje de Frodo y Sam, que era la trama principal de la saga. La mayoría de espectadores iban a estar más pendientes del duelo Aragorn-Sauron antes que en la cruzada de Frodo, Sam y Gollum. El papel fue ofrecido originalmente a Nicolas Cage, pero el intérprete rechazó la oferta debido a obligaciones familiares. El rodaje suponía un compromiso de mucho tiempo en Nueva Zelanda, puesto que las 3 entregas se rodaron de forma continua. En una entrevista de 2015, Cage reconoció que dar vida a Aragorn hubiese sido beneficioso para su carrera, pero respondió con un "el arrepentimiento es una pérdida de tiempo", cuando le preguntaron en Newsweek si se arrepentía de haber dicho que no al ambicioso proyecto. No es la primera gran producción que Cage rechaza, puesto que reveló que podría haber aparecido en la saga Matrix. Tras la negativa de Cage, el papel terminó en manos de Stuart Townsend. No obstante, Jackson le despidió el día antes de iniciar las grabaciones. Estuve ahí, ensayando y entrenando durante 2 meses y luego me despidieron el día antes de comenzar el rodaje, contó en EW el propio Townsend.
Después de eso me dijeron que no me pagarían porque había incumplido el contrato por no haber trabajado lo suficiente. Había pasado un mal momento con ellos, así que casi me sentí aliviado de irme hasta que me dijeron que no me pagarían. Al parecer, Jackson cambió de opinión en el último momento y decidió que quería a un actor más mayor para el papel de Aragorn. Townsend tenía 28 años por aquel entonces. El director me quería y, después, aparentemente, lo pensó mejor porque quería a alguien 20 años mayor que yo y completamente diferente. Algunos medios señalaron que el actor apareció 6 horas tarde a una prueba de cámara. También SNE ha comentado, de cara a El Señor de los Anillos, que Townsend se saltó algunas sesiones de entrenamiento con la espada y que parecía nervioso e inseguro sobre dar vida a Aragorn. Como comprenderás, tras el repentino despido de Townsend, el proyecto iba falto de tiempo para encontrar al actor que diese vida a Aragorn. Fue entonces cuando Mortensen recibió una llamada en la que se le ofrecía el papel y en la que se le avisaba de que tenía que estar en Nueva Zelanda al día siguiente si decía que sí. El intérprete no había leído los libros de Tolkien, pero su hijo Henry sí, y es a este último al que los fans del Señor de los Anillos le deben que el actor dijese que sí. El hijo de Mortensen adora las novelas y fue él quien le animó a aceptar el papel. Una vez en Nueva Zelanda, Mortensen se enfrascó profundamente en el proyecto. Leyó las novelas, aprendió élfico e insistió en hacer sus propias escenas de acción. Incluso pidió usar una espada de metal en lugar de una más ligera y compró los caballos que usó en las entregas llamados Kenny y Uraeus. No olvidéis suscribiros Mundo Curiosos para más y más curiosidades.